hay una posible intervención de los Estados Unidos en Haití. El excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paresson, indicó que los Estados Unidos consideran la vecina nación como su patio trasero. Entonces, definitivamente, hay que esperarse que de los Estados Unidos algún tipo de reacción que todavía no ha llegado. Estiman que en Haití no existen autoridades competentes y con el suficiente poder para lograr someter a la obediencia a las pandillas callejeras y propiciar un clima para elecciones libres. Porque recuerden que ayer comentábamos aquí que el primer ministro realmente él iba a entregar ayer al primer ministro que había sido escogido el día antes de que mataran al presidente. Eso levanta también más sospechas, ¿eh? Pero claro, porque eso levanta más sospechas y aparte también que decía que todo estaba bajo control. Y entonces los videos que llegaban de allá de Haití eran con tiroteos, se oían ráfagas de disparos. Entonces, bueno. Estoy buscando aquí las declaraciones que dio el nuevo primer ministro, que todavía no ha asumido, con respecto al ministro anterior, para leérsela a nuestro público, donde él dice... Ariel Henry. Él hace una serie de precisiones que no auguran nada bueno con respecto a las relaciones que pueden haber entre uno y otro en el medio de toda esta situación. Mira, mientras tú lo buscas, déjame anunciar, vamos a anunciar la encuesta que tenemos. Exactamente. Es muy importante. Recuerden que nosotros en Twitter estamos activos, @cachicha, y la encuesta del día de hoy: ¿debería Estados Unidos intervenir en Haití? Es simple, con un sí o un no. Y también nos pueden llamar acá a cabina y comunicarse con nosotros. Dale tú, Carlos. Tenemos que el primer ministro que fue nombrado el 5 de julio, 24 horas antes del asesinato de Jovenel Moïse, el doctor Ariel Henry, no tuvo tiempo de formar su gobierno y asumir el cargo. Hoy se encuentra al margen. Sin embargo, reivindica su derecho a dirigir al primer ministro. Por supuesto. No quiero echar aceite al fuego, dijo. Debemos evitar tanto como hacer este poco para encender el país, dijo Ariel Henry al inicio en una entrevista con Le Noveliste el miércoles por la noche. El señor Claude Joseph hizo un buen trabajo hoy y lo agradezco. Soy un primer ministro cuya orden fue dictada a mi favor en el Moniteur y estaba en el proceso de elegir a los miembros de mi gabinete. Incluso estábamos muy avanzados. Tengo que seguir, pero en el contexto actual creo que hay una oportunidad de diálogo para llegar a un acuerdo que nos permita ir en un mejor clima para las elecciones y tener un gobierno que también pueda crear este clima, dijo Ariel Henry. Sin embargo, Ariel también especificó que no comparte determinadas decisiones tomadas por Claude Joseph en las últimas horas, incluido el estado de sitio que ha decretado en todo el país. No creo que estemos en una situación que requiera un estado de sitio. Creo que es un poco apresurado. Ese es mi punto de vista. Un gobierno que ha dimitido es un gobierno que ha dimitido, que yo sepa. No es un gobierno de pleno derecho. Si no hubiese necesidad de otro gobierno, creo que el presidente Jovenel Moïse no habría venido a buscarme ni a hacer las consultas. No debemos creer que el clima se ha convertido de repente en un clima pacífico. El neurólogo cree que en esta situación es conveniente sentarse. Soy un primer ministro designado. Claude fue un primer ministro interino que reasumió sus cargos como ministro de Relaciones Exteriores. Creo que tenemos que hablar entre nosotros. Se suponía que Claude permanecería en el gobierno que iba a tener. Para Ariel Henry, Claude Joseph ya no es primer ministro. En mi opinión, ya no es primer ministro. Hay varios primeros ministros nombrados en este país. ¿Existe un cronograma para completar su gobierno? A esta pregunta de Le Noveliste, Ariel Henry responde: había un horario planificado con el presidente Jovenel Moïse, pero murió. Creo que tenemos que llegar a un consenso con todos los jugadores. No soy el único maestro a bordo. Bueno. O sea que ahí esas declaraciones eran necesarias y eran esperadas porque la comunidad internacional había, y de hecho también el país nacional haitiano había visto que 24 horas antes su presidente Jovenel había asignado a un nuevo jefe de gobierno que estaba por debajo de él, pero que era la persona en sucederlo en caso de. No, quien lo tenía que suceder en caso de, según la ley, era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero que resulta que él falleció hace unos días. También. Sí, él falleció de COVID. Falleció de COVID. Por eso es que se dice... No tienen congreso ahora mismo. La grave situación que está viviendo. Claro. El primer ministro estaba interino,
como bien explica el ministro designado, pero que aún no ha sido posicionado. Bueno, él no fue posicionado, pero sí fue nombrado y sí, llegó a nombrarse. con una categórica palabra, o sea, con un categórico anuncio a Abril y Nilda, que el presidente Jovenel quería restablecer lazos de amistad y de negociaciones en paz con República Dominicana y que lo había nombrado porque tenía la intención de que pararan las turbas que se han venido presentando y los actos de violencia en ese país. O sea que su actual ministro o el actual que está dirigiendo no era del agrado de Jovenel. Mira, hay un rumor, porque realmente no lo sé, se habló esta mañana aquí en Tu Mañana, pero yo no he visto realmente la noticia de que el fiscal que estaba investigando el caso también del presidente fue asesinado ayer. Entonces, yo quiero que me digan cuáles son las probabilidades de que se mueran supuestamente de COVID el primer ministro, el presidente de la Suprema Corte de ellos, se muere. Matan al presidente y ahora al fiscal que está investigando lo matan y el primer ministro actual no se ha sentado con el ministro que supuestamente lo va a sustituir. La guardia del presidente no lo defendió. Ellos entraron a la casa del presidente, le pegaron 12 tiros, le sacaron un ojo. Los tiros, a mi parecer, él medio lo torturaron, porque yo no encuentro la razón de ser de que le dieran 2 tiros muy específicos, uno en cada pezón, uno en la cadera, uno en una pierna, y al final entonces lo rematan con un tiro en la frente, pero le sacan un ojo.